Vamos a comenzar dedicando unos minuticos a disponer nuestras mentes y nuestros corazones al recorrido que las enseñanzas de un curso de milagros nos brindan en esta noche. Así que te invito a que tomes una posición cómoda y que suavemente cierres tus párpados. Vamos a tomar conciencia del espacio en el que nos encontramos. Vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo físico. Vamos a observar mentalmente el cuerpo haciendo un rápido escaneo mental desde la coronilla hasta la punta de los dedos de los pies. Y vamos a identificar aquella zona o aquellas zonas del cuerpo en las cuales estemos acumulando tensión, cansancio, molestia. Y vamos a intencionar la respiración para que en cada exhalación soltemos, liberemos esa energía pesada, esa molestia, ese cansancio, las preocupaciones, las angustias. Vamos a permitir que de manera natural nuestra respiración se torne lenta, profunda y rítmica. Y vamos a exhalar con esa intención de soltar, de liberarnos de todo el peso interior. Vamos a ampliar ahora nuestra atención y vamos a percibir el espacio en el que nos encontramos. Y vamos a sentir la expansión y la profundidad de ese espacio que se extiende arriba, abajo, al frente y atrás, a derecha, a izquierda y en todas las direcciones. Y vamos a sentir la infinitud de ese espacio. Vamos a tomar conciencia en este momento que este espacio con el que estamos conectando y en el cual estamos todos conectados está más allá de nuestros conceptos habituales. Cosas, cuerpos, lugares. Si todo eso desapareciera, si desaparecieran todos los cuerpos, si desaparecieran todas las cosas, si desaparecieran todos los lugares, quedaría simplemente ese espacio infinito. Y es con este espacio con el que estamos conectando. Este espacio infinito es pura conciencia.
Este espacio infinito es presencia consciente. Así que estamos completamente inmersos en un océano profundo e infinito de conciencia. Y esa conciencia es puro amor consciente, pura conciencia amorosa. Y vamos a permitirnos sentir cómo somos sostenidos todo el tiempo por esa presencia que es amor consciente y que es conciencia amorosa. Y vamos a abrir nuestro corazón y vamos a sintonizar nuestra mente con esta certeza. Mientras nos fundimos en ese espacio infinito lleno de amor. Y vamos a permanecer acá por unos instantes, disfrutando este sentimiento, de esta certeza absoluta que nos enseña, que nos muestra que a cada instante, que a cada momento estamos siendo sostenidos, protegidos, profundamente amados. Vamos a tomar ahora 3 respiraciones lentas y profundas mientras vamos recobrando la conciencia de que tenemos un cuerpo físico, el cual vamos a comenzar a mover suavemente. Mientras vamos recuperando la conciencia del espacio en el que nos encontramos, y mientras suavemente vamos abriendo nuestros párpados. Bueno, nuevamente muy buenas noches. Qué alegría estar nuevamente acá con ustedes compartiendo este espacio de estudio. Ha sido una semana realmente, en lo personal, una semana muy bonita, con unas verificaciones que me afirman cada vez más en la certeza y en la alegría de hacer esto que hacemos, de encontrarnos
de recordar, de conectar y de no perder de vista lo que es verdaderamente importante. Esto para mí es tan valioso que realmente no tiene precio y no lo cambiaría por nada en el mundo. Para esta semana teníamos desde la semana anterior una propuesta de experimentación, que es precisamente lo que va a permitirnos integrar toda esta enseñanza de una manera profunda en nosotros. Como ustedes bien saben, mi compromiso con las enseñanzas de un curso de milagros es cada vez, en cada encuentro, en cada taller, en cada sesión de consultoría privada, dar ese empujoncito hacia la experimentación. Que vayamos más allá de la teoría, de las ideas, que en el caso del curso de milagros son ideas que nos presenta el maestro de una manera muy hermosa, pero que simplemente como idea no vamos a lograr obtener todo el beneficio que sí obtenemos cuando damos el paso más allá. Y ese paso más allá es precisamente de darnos la oportunidad y de darle la oportunidad a esta enseñanza de mostrarnos qué es lo que tiene para aportar en nuestras vidas. Me gustaría, ojalá se animen a hacerlo todas y también Giancarlo, a contarme cómo les fue con la propuesta que les hice respecto al trabajo práctico de la semana que transcurrió desde el final del encuentro del lunes anterior hasta ahorita que nos estamos encontrando. ¿Quién se anima a comenzar? ¿Quién va a ser la primera valiente? O Giancarlo será el primer valiente de romper el hielo y contarnos cómo le fue, cómo les fue. Caro, adelante. Muy bien. Bueno, les cuento esta semana, haciendo como conciencia con la recomendación que nos hablaba Adrián, el tema de la oscuridad y la luz, ¿cierto? Cuando estamos en oscuridad y cuando estamos en luz. Y desafortunadamente en nuestro diario vivir vivimos mucho en la oscuridad, ¿cierto? Y no somos conscientes de esa luz que tenemos. Y también recordaba mucho lo que hablábamos la semana pasada, el tema de la inocencia, ¿cierto? Y lo asimilaba mucho y cuando observaba a algunos niños, ¿cierto? Esta semana que tuve contacto con algunos niños, esa inocencia, esa ternura de ellos que uno piensa que eso se pierde, ¿cierto? Que eso se pierde con el tiempo, pero que tenemos que retornar como a esos momentos de inocencia, de felicidad y de plenitud, que independientemente de nuestra adultez, creo que podemos volverlo a experimentar. Eso básicamente es como lo que pude, digamos, reflexionar esta semana. ¿Y cómo te hicieron sentir esas reflexiones, Caro? Muy bien, Adrián, pues yo creo que desde nuestros encuentros y lo que hemos hablado y también en este curso es ser consciente, o sea, ser consciente porque a veces vivimos muy a la carrera, sin conciencia de lo que está pasando. Entonces, el hacer esa conciencia, ¿cierto? Y el poder pensar hace que uno cambie la manera de mirar las cosas. Entonces, es como ese ejercicio de pausa que me hace como pausar para poder mirar las cosas de una manera diferente. Qué lindo. Muchísimas gracias, Caro, por compartirnos, por la valentía de no escudarte en que apenas es tu segundo encuentro y todas las excusas que pueden surgir a partir de eso. En verdad te agradezco mucho por compartirnos tu experiencia. Gracias a ustedes. Gracias. Giancarlo, buenas noches. No sé si estás hablando quizá con el micrófono cerrado, puede ser. Buenas noches, ahora sí.
¿Me Sí, ahora escuchan sí se te ustedes? escucha. Ahora sí se te escucha perfecto. Ah, ok, sí, estaba con el micrófono cerrado. Bueno, decía que esta semana ha sido realmente bien interesante contrastar lo que vimos la semana pasada, porque, bueno, justo ha sido Halloween, ¿no? Es una fecha bien particular porque digamos, se dice mucho de esta fecha, ¿no? Nosotros que, bueno, seguimos a muchas personas, ¿no? Y hay mucho, en realidad yo sentía que observaba mucho que el miedo, ¿no? Respecto a ese día y a todo lo que se da alrededor de eso, ¿no? Entonces, yo recordaba mucho la primera parte del capítulo, o sea, la parte 6 que decía la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas, ¿no? Porque siento que mucha gente, más en estas fechas, ¿no? Siento que le tiene mucho miedo pues a la oscuridad o a todo lo que tiene que ver con, no sé, los monstruos, los zombies, y de verdad creen bastante en eso, ¿no? Y yo observaba porque yo entiendo que lo único que existe es la luz y digamos, eso hace que no tenga como miedo, ¿no? Sin embargo, o sea, yo respeto mucho el miedo, digamos, o la experiencia de las personas digamos, al envolverse un poco en esto, ¿no? Y a veces inclusive, ¿no? Contarte experiencias, digamos, paranormales o de encuentros así extraños, ¿no? Que mucha gente ha tenido, ¿no? Y yo pensando en que, o sea, realmente para muchas personas esto es real porque han creído en esto, ¿no? Porque yo he entendido que eso no quiere decir que para ellos no sea real, ¿no? Para ellos sí va a ser real porque lo están experimentando de esta forma, ¿no? Pero, pero todo esto les genera miedo, ¿no? De estar como siempre pensando en que existe la oscuridad y es más, o sea, puede ganarle a la luz, ¿no? Entonces, me pareció, o sea, muy interesante observar, igual como tú dijiste al inicio, porque esta experimentación con el mundo y todo, y con las personas y todo, es la manera de entender mejor y ir como, ¿no? Digamos, sacando más, o sea, profundizando más, ¿no? En estos temas, ¿no? Entonces eso quería comentar. Sí, súper interesante, Giancarlo, lo que comentas. Hay algo que quiero aprovechar respecto a lo que tú nos cuentas y de lo que has hecho con la fecha, que es realmente algo que me parece supremamente interesante. Y esto nos permite recordar algo muy importante que nos enseña un curso de milagros. Ahorita que estamos viendo todo este tema de la percepción y que, como hemos visto en anteriores encuentros, pues básicamente nuestra experiencia de lo que llamamos la realidad se basa en el proceso de percibir. Es muy importante recordarnos que todo lo que nosotros estamos viendo en el mundo es simplemente un símbolo, ¿sí? Y que ese símbolo nos está mostrando desde qué lugar interno estamos abordando nuestra experiencia y cómo es que nosotros estamos de alguna manera codificando la realidad. Y cuando uno ve, por ejemplo, en estas fechas, así como tú lo has nombrado, donde hay tantos símbolos del miedo, porque tiene un tinte todavía muy marcado, en algunos lugares más que en otros. Si bien es cierto, se ha tratado de matizar el aspecto, digamos, más sombrío de esta fecha, sigue siendo todavía en algunos lugares muy marcados, como todo lo que quiere mostrar son símbolos de miedo. Y esos símbolos de miedo nos están hablando de una mente que está condicionada. ¿Para qué? Para poner su fe en lo que es falso, que es lo que estamos viendo precisamente en este párrafo final de la segunda sesión de este capítulo tercero, donde estoy colocando mi fe en lo falso o en lo que es verdad. Y una fecha, así como la que tú nombrabas,
que fue ahorita tan reciente, nos muestra precisamente cuántos símbolos todavía hay de lo que está en las mentes del inconsciente colectivo y que todavía quieren anclar nuestra experiencia al miedo, a lo denso, como decía Caro, a la oscuridad. Entonces, muy acertado la observación y las reflexiones que estuviste haciendo al respecto, Giancarlo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere? Sí, adelante. ¿Levantaste la mano, Jan? O no sé si... Sí, yo tengo una duda. Así Sí. Mira, en esto, bueno, esta semana tuve como un acercamiento, o bueno, un rumor, ¿no? De alguien de que utilizaba, digamos, este tipo de como magia, no vamos a llamar magia, pero como amarres o no sé, como que hay personas siento que hacen eso. Entonces a mí como que me llegó este comentario, ¿no? De que no tal persona, ten cuidado con esa persona porque esa persona hace como brujería, algo así, ¿no? Pero es, no sé. Entonces en ese momento, claro, yo como que me sorprendí mucho y fue como, sí, me dio un poco de miedo. Estuve como que pensativo, ¿no? Reflexivo, y poco a poco fui saliendo, ¿no? Y entendiendo que, o sea, todos tenemos luz, inclusive, o sea, todas las personas, ¿no? O sea, somos de lo mismo y simplemente es un personaje, pero ¿tú qué opinas en sí, digamos, de esas personas que, porque realmente no sé si sea cierto o no, pero yo sé que sí hay personas que sí como que juegan con eso, ¿no? Y que tanto pueden de repente dañar a alguien, o sea, a otra persona con lo mismo, ¿no? Sí, muy interesante, Giancarlo, tu pregunta. Esto, aquí en lo que estamos viendo, en este párrafo final, podemos encontrar puntos de claridad frente a tu pregunta. ¿Por qué? Porque todo parte desde nuestras creencias. Sabemos, por lo que hemos venido estudiando en un curso de milagros, que en el mundo impera lo que se conoce con el nombre del sistema de pensamiento del ego. Y ese sistema de pensamiento tiene unos puntos estructurales que lo conforman y que le dan sustento. ¿Cuáles son esos puntos estructurales? Pues todo inicia con la creencia en la separación, luego con la creencia en la culpa, luego con la creencia en los juicios y luego con la creencia en el castigo. Aquí tenemos una estructura básica. Respecto a la creencia en el castigo, que viene asociada a las creencias anteriores, encontramos aquí algo que se deriva de esa creencia en el castigo, y es la creencia en el ataque. Entonces, si yo creo que puedo atacar a otro y dañarlo, o si yo creo que alguien puede atacarme y dañarme, estoy abriendo una puerta en mi mente para tener esa experiencia como si fuera la verdad. Es decir, como si fuera verdad el ataque o como si fuera verdad que yo tengo la necesidad de defenderme. Esto es claramente una percepción falsa. Es una percepción falsa que viene siendo generada desde el sistema de pensamiento del ego en su estructura. Sin embargo, muchas personas todavía están muy enfocadas en creer que lo falso es verdadero y que lo verdadero es falso. Por ejemplo, ¿cuál es la verdad? La verdad es que yo soy un espíritu eterno, inmutable, invulnerable, que no puedo ser dañado ni alterado en modo alguno. Esa es la verdad. Pero cuando alguien se dedica a hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Como la brujería, o cuando alguien empieza a sentir miedo de ese tipo de cosas,
son las dos caras de una misma moneda, ¿me entienden? Está dándole estatus de verdad a lo que es falso. Porque no es cierto que alguien pueda dañarme, no es cierto que alguien pueda condicionarme, no es cierto que alguien pueda alterar mi esencia, no es cierto que alguien pueda hacerme actuar sin que eso que yo hago sea mi voluntad. Todo eso es falso, porque lo verdadero es que soy una esencia eterna, un espíritu ilimitado, un espíritu que no puede ser dañado y un espíritu que obra en sintonía con la voluntad de su Padre, que ha reconocido que es su propia voluntad. Y aquí es donde este párrafo nos dice que la manera de corregir estas distorsiones es dejando de tener fe en eso y depositando nuestra fe en lo que es verdadero. Y nos dice hacia el final que cuando percibimos correctamente cancelamos todas esas percepciones falsas. ¿Por qué? Porque dejamos de darle validez. Ya no es cierto para nosotros que podamos ser atacados. Entonces renuncias a la necesidad de defenderte. Ya eso desaparece incluso de tu universo, porque no hay un punto de conexión en tu mente que te vincule ni siquiera mínimamente con esa experiencia. Simplemente desaparece, porque ha dejado de tener lugar en tu mente. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que nos brinda la oportunidad cuando llegan estas circunstancias? Cuando vienen estas informaciones o estos comentarios, como el que fue en tu caso, siempre es una oportunidad para recordarme que yo tengo la capacidad de elegir dónde deposito mi fe y recordarme mi elección. En este caso, ¿cuál es mi elección? Mi elección es depositar mi fe únicamente en lo que es verdadero. Y los pensamientos de miedo van a querer venir. Sí, eso no podemos negarlo, porque todavía hay mucha entropía y hay mucha inercia en nuestra mente, y una mente que está en proceso de ser entrenada puede ser todavía tentada por ideas falsas. Así que no hay que hacer un juicio de esto, ni tampoco sentirnos mal. Es algo que posiblemente va a ocurrir. ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Ahí donde el ego, con su estructura automática de respuesta condicionada, va a querer llevar a mi mente a enfocarse en lo falso, recordarme cuál es mi elección y empezar a pensar lo que yo elegí pensar. Soy un espíritu eterno, invulnerable. Mi mente es un instrumento al servicio del espíritu, por lo tanto mi mente está protegida y es completamente invulnerable. Mi esencia es por siempre una e inalterable. Mi voluntad es una porque es la voluntad que comparto con Dios. Todos estos pensamientos que me recuerdan lo que soy. Y también es una oportunidad para entregarle al Espíritu Santo estos puntos de oscuridad que todavía quieren persistir en nuestra mente. Entonces uno puede hacer algo tan simple como decir: Espíritu Santo, te entrego estas ideas erróneas y los sentimientos que la acompañan. Libérame de eso. Mi único objetivo es la verdad. Y punto. Y si esto hay que hacerlo 10 veces, si hay que hacerlo 100 veces, si hay que hacerlo 1000 veces en un día, hay que hacerlo. Hasta que la mente vaya mutando su enfoque, vaya mutando la dinámica en la cual está inmersa, y ya sea mucho más factible que yo esté conectado con la verdad, con la luz, y eso se convierte en algo definitivamente ajeno a mi experiencia. Esto me hace recordar ahorita, estaba conversando con mi esposa y me decía: uy, el mundo ciertamente está muy complicado. Estuvo enterándose de unas noticias y me dijo: nosotros estamos tan tranquilos, amor, pero el mundo está pasando por situaciones muy complejas ahora, en muchas partes, de diferentes niveles.
Esto que ella me dijo me llevó a esta reflexión de cuánto uno logra, no porque se mete en una burbuja, no porque esté negando la realidad, todo lo contrario, lo que estamos negando es la falsedad. Y no estamos metidos en una burbuja, estamos conectando con el mundo real. Un mundo que independientemente lo que en apariencia está ocurriendo, vivimos en una realidad de amor, en una realidad de paz, en una realidad de abundancia, en una realidad de disfrute. Y eso es todo gracias a hacer elecciones simples, pero consistentes, como la que nos invita este capítulo, todo un curso de milagros, en fin, pero tomando lo que específicamente estamos estudiando ahora, este párrafo 6 de la sesión número 2. ¿Responde esto a tu inquietud, Giancarlo? Sí, Adrián, totalmente, gracias. Vale, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos su experiencia? Heidi, adelante. Buenas noches. Con respecto a lo de la celebración pues, del Halloween, precisamente ese día asistí a una misa de aniversario de un sobrino. Entonces, en el Evangelio, el sacerdote fue prácticamente refiriéndose a esta fecha, donde decía que en toda parte, en los almacenes, en las escuelas, en toda parte aparecían estos signos pues de miedo, de muerte, y eso pues lo que yo entiendo es, y apoyando también lo que dice don Giancarlo, que en vez de, él decía, estas cosas no debemos nosotros fortalecerla a los niños. Antes al revés, debemos no sacarlos, no enseñarles otras ideas, porque nosotros básicamente lo que debemos hacer es ampararnos, acogernos, la luz de los ángeles, los seres de luz que existen y que están aquí para ayudarnos, más no es enseñarles a que el miedo, la muerte, todas esas cosas satánicas que digamos, existen, pero porque les han dado poder. Inclusive se refirió que en Quimbaya, aquí en Colombia, había una secta satánica que ellos alababan al diablo. Entonces, con respecto a lo que don Adrián usted nos explica, pues yo creo que ahí yo en ese momento también hice pues como la reflexión sobre lo que a nosotros, cómo lo percibimos, ¿no? Que estamos percibiendo esta parte que decía el sacerdote y pues me pareció muy, muy clara y muy sabia con respecto a cómo uno debe de percibir estas ideas, esta forma de pensar. Bueno, muchas gracias. Este es mi aporte. Muchas gracias, Heidi. Muchas gracias, muy, muy resonante con lo que han venido compartiendo y con esta posibilidad precisamente de reflexionar a dónde estamos colocando nuestra fe y a qué le estamos dando fuerza en nuestra vida. Muchísimas gracias, Heidi. Amanda, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Se te escucha fuerte y claro. Sí, estoy un poco resfriada, estoy con una faringitis, precisamente creo que producto de toda esa reflexión que hicimos esta semana. En cambio, yo tuve una semana como de altibajos, de ver la luz, pero la verdad sentirme en algunos momentos más oscuridad. Sin embargo, alrededor mío hay muchas personas que me muestran todo lo contrario. Vecinas, vecinos, amigos, hasta niños que como que me buscan porque aquí en mi apartamento, en mi espacio, encuentran algo. Entonces, eso me hacía pensar que de todas maneras para esas personas soy luz, pero yo misma en algunos momentos no lo siento así, ¿ya? Y pienso que
mi altibajo de salud también tiene que ver un poco con eso. Con relación a lo que decía tu esposa y Heidi, en cambio yo pues pienso diferente en el sentido de que esta época supuestamente en que se celebra el Día de las Brujas, yo creo que debemos tratar de llevar esa claridad a las personas y de hecho tal vez yo por formación social, por convencimiento, por convicción, trato de pues, que las personas reflexionen sobre qué significa esa fecha. Y de todas maneras, esas mujeres que catalogaron en la época de la Inquisición de brujas porque eran sabias, porque eran más inteligentes que los hombres, porque preparaban sus medicinas con hierbas naturales, entonces decían que eran brebajes. Y ese miedo de los hombres más bien hizo que las quemaran vivas, por ejemplo, y las trataran de brujas, y quedamos con ese señalamiento desde entonces. Si un hombre cuando quiere decir que una mujer es mala o que una mujer tiene determinadas actitudes o comportamientos, o nos tratan o las tratan de brujas. Entonces yo sí, al contrario, trato de que la gente entienda eso. Creo que en este momento también ha cambiado un poquito la connotación, porque incluso ve uno personas adultas disfrazadas y ya no hablan tanto del Día de las Brujas, sino el Día de los Niños. Y siento que los adultos están queriendo volver a ser niños y buscar en su interior eso, porque curiosamente, la verdad, yo vi disfrazados mucho más adultos que niños. Entonces, esa es como una reflexión pues que yo me echo y que hago, y que a veces de verdad me siento un poquito incómoda cuando hablan de las brujas como un término despectivo, cuando debería ser todo lo contrario, ¿ya? Bueno, sí, es como por una parte eso, pero también con relación a lo que te decía tu esposa, Adrián, que estamos en un mundo demasiado convulsionado, y yo ahí es donde entro en crisis. Tal vez vuelvo a repetir, tal vez por mi ideología y demás, por lo que está pasando concretamente mucho más con lo del conflicto árabe-israelí con Palestina. Como que siento que no puedo permanecer indiferente a las masacres, al genocidio. Entonces tengo una posición como muy clara, y así yo sienta, decir, cada día tengo menos miedo de la muerte. Por ejemplo, eso es creo que algo que he ganado, y siento que este tiempo recorrido contigo ha servido tanto que siento que ya no soy la misma, como tú decías en algún momento. Pero a veces siento que no quiero que eso termine siendo como, a veces me hago esa reflexión, ¿es mi ego? ¿Es sentir que de pronto tengo más claridad que las otras personas? ¿O cómo llevo esa claridad, por ejemplo, a lo que decía la compañera ahorita, el misticismo, la religiosidad, aún de los mismos sacerdotes, aún de las mismas personas que van a determinadas iglesias, en donde terminan simplemente siguiendo una religión, pero sin hacer un trabajo interior de verdad que los lleve a realmente buscar la luz, ¿ya? Entonces, pues yo ya en algún momento te lo había comentado, Adrián, y sigo en esa búsqueda. Y como te digo, llevo 4 días de altibajos en la salud, que creo que tiene que ver un poco con todo esto. Gracias. Gracias, Amanda. Bueno, dentro de lo que comentas, que es muy amplio, hay varios aspectos importantes. ¿Listo? El primero, cuando hablamos de la fecha como tal, no nos referimos a lo que tú has comentado, donde antiguamente, efectivamente, las mujeres sabias, vistas como una amenaza al poder masculino dominante, fueron catalogadas con ese calificativo y fueron pues directamente asesinadas. Ese no es el origen de la festividad del 31 de octubre, ¿cierto? Entonces no estamos como haciendo referencia a ese punto específicamente, sino a lo que le comentaba a Giancarlo, a los símbolos que nos permiten ver qué está proyectando nuestra mente en el mundo y cómo está condicionada su percepción, ¿cierto? Y yo también he visto, al igual que tú, cambios frente a esto,
sea, donde antiguamente se elegían quizás muchos disfraces cuya intención era provocar miedo o terror, también he visto disfraces que son disfraces bonitos, disfraces para ponerlo dentro de los conceptos que nos brinda esta segunda sesión, disfraces inocentes. Entonces ahí estaríamos hablando de dos aspectos diferentes, ¿cierto? Porque está bien claro el hecho de que ese concepto con el cual se le quiso catalogar a quienes estaban precisamente en esa búsqueda y en esa conexión con su interior no corresponde a lo que ellas hacían, ni a lo que estaban experimentando, ni al aporte que también estaban haciendo a otros. Y que todo lo contrario, pues ese concepto como tal fue cargado con una serie de elementos que hacen que esté asociado a aspectos muy negativos. Ya pues, si en este caso, y en tu caso en particular, ha sido llevada a esta claridad de encontrar esa historia que no todo el mundo conoce, de hecho creo que pocas personas conocen, tomando en cuenta pues la masa, lo masivo, es para ti toda una oportunidad de verificar cómo los juicios generan cargas en los conceptos y generan respuestas automáticas, y hacer ese trabajo en ti, porque te va a aportar directamente a lo que vienes construyendo y está experimentándote, como tú bien lo dices, de una forma diferente, con muchísima transformación. Frente al aspecto de lo que ocurre en el mundo, hay que recordar, y esto yo sé que es mucho más fácil, obviamente, decirlo, que llevarlo estrictamente a la práctica, porque llevarlo a la práctica es un proceso de experimentación, es un proceso de verificación, es un proceso de desaprender y aprender. Y me refiero al hecho de la verificación absoluta de que esto que estamos experimentando es una alucinación. Es algo completamente idéntico a lo que ocurre en un sueño cuando nos acostamos a dormir. Ahorita mismo estamos experimentando un sueño, y en este sueño que nos parece tan real y que llamamos realidad ocurren muchas circunstancias, y la mayoría de esas circunstancias ciertamente están cargadas de dolor, de sufrimiento y de muchísimo miedo, porque es precisamente el objetivo de este sueño, reafirmar la creencia de que estamos sujetos a merced de fuerzas externas que están por fuera de nuestro control y que en cualquier momento puede llegarnos, ya sea por una guerra, por un desastre natural, por un virus o por lo que sea. Ese es el propósito. Sin embargo, cuando tú ves eso y cuando ves, puedes recordarte que es un sueño y que lo que estás viendo es la representación como de una obra de teatro, puedes salirte del drama. Porque tu sufrimiento frente a lo que ocurre, aunque lo llames tu postura firme, eso no aporta a la solución. Eso no es la solución a lo que está ocurriendo. Y es muy respetable, o sea, la verdad yo respeto completamente cuando me encuentro con este tipo de posturas, porque esto hay que verificarlo para realmente poder comprender de qué se trata. Yo entiendo perfectamente lo que tú puedas estar sintiendo, porque durante una época de mi vida me sentí así, indignado, preocupado, realmente con un vínculo, mejor dicho, con un lazo emocional muy fuerte frente a las injusticias del mundo, a las guerras, a las masacres, a que personas mueran de hambre, a todo esto. Pero las verificaciones que en mi experiencia llegaron como revelaciones de qué significa eso para la realidad de lo que somos, me ha permitido cada vez más salirme de ese drama. Y que, como les comentaba, no porque esté uno metido en una burbuja, sino porque la experiencia que empiezas a tener de la realidad es completamente diferente. Y en mi experiencia y en mi verificación, esto sí es un aporte y una solución a los problemas del mundo. Cuando la lógica te dice lo contrario, te dice que hay que poner la cabeza ahí, hay que encontrar soluciones, hay que encontrar respuestas,
Yo te puedo decir, habiendo estudiado mucho de historia, que en un tiempo me interesó muchísimo, desde que el mundo es mundo, ha existido las guerras, la injusticia, el hambre, las violaciones, las enfermedades. Es exactamente lo mismo. Cambian la forma, sí, porque antiguamente mataban con lanzas, mataban a punta de espada, o en fin, ahora los métodos han cambiado, pero la historia en esencia sigue siendo la misma, no cambia y no cambiará en este mundo, a no ser que nosotros cambiemos de mentalidad respecto al mundo. Entonces, te lo comparto, ¿por qué? Porque sé de tu interés, sé de tu compromiso, también sé de cuánto esto te afecta, pero también en mi experiencia pude ver, como te dije, dónde está realmente el aporte que queremos llevar al mundo. Y es precisamente poner nuestra cabeza en otro lugar, no darle validez. Porque cuando tú metes la cabeza ahí, inevitablemente estás viendo dos bandos, la víctima y el victimario. Y ese pensamiento polarizado sostiene la creencia de que la separación es real, de que hay bandos en confrontación, de que hay buenos y hay malos. Y eso es todo lo que necesitamos deshacer, esas ideas. Y precisamente salir de esa mente polarizada para ir a un punto neutro en nuestra mente que se conoce como el pensamiento de amor, un pensamiento iluminado por el Espíritu Santo que nos permite con completa claridad decir, esto no es real y no es más que la trama de un sueño absurdo. Lina. Hola, buenas noches a todos. Bueno, esta semana me impactó mucho que, bueno, en la clase anterior yo también te mencioné algo que tenía que ver con esto de la brujería y de que a algunas personas como que no les hacía efecto porque tenían un corazón muy puro. Y tú me corregiste diciéndome que todos tenemos un corazón puro. Y bueno, eso me lo llevé para toda la semana y sí lo cuestioné mucho desde el ego. Decía, no, mi verificación era diciendo, no, pero mira a todas estas personas siempre, por ejemplo, mal pensando y entonces me descubrí a mí mal pensando de las personas mal pensadas. Y dije, bueno, no, ¿sabes qué? En realidad, sí, yo tengo un corazón puro y los demás tienen un corazón puro. No lo podemos ver porque, no sé, haz de cuenta que estamos jugando aquí con lodo, con pantano y nos lo estamos tirando. En realidad somos una joya, no sé, digamos, oro o diamante, no sé, pero estamos aquí jugando con lodo y no podemos ver como que esa verdadera esencia, ese brillo. Y bueno, pues claro, no sé si es como que de alguna forma hasta disfrutar el miedo. No sé si voy bien, voy por un buen camino, pero como decías ahorita, estamos como que en un sueño. Y de alguna forma cuando somos conscientes de que esto es un sueño, podemos empezar como que hasta a reírnos de esas cosas que nos da miedo. Ojalá todos podamos llegar a eso, porque pues recordar lo que decía este capítulo, bueno, esta sesión, que decía o sea, que si lo que percibo me da miedo, es falso, completamente falso. Entonces, eso me recordó también a una vez Giancarlo me dijo que si uno tiene, digamos, como que un sueño, o bueno, esto es como, no sé si, ¿cómo se le dice? Una metáfora, un cuento, pero entonces dice como que todos los personajes hacen lo que tú quieres que hagan. Entonces como que hay un personaje que lo catalogamos como malo y va y le pregunta como que, oye, ¿qué es lo que tú me vas a hacer? Y el personaje le responde como que lo que tú quieras. En realidad yo siento que como que de alguna forma nos gusta eso, nos gusta que nos dé miedo. Incluso en Halloween decíamos como que
de qué vamos a hacer o de qué nos vamos a disfrazar, vamos a ir a una fiesta. Y bueno, si les comparto de mi vida privada, me fui por un circo de terror a que me asusten. y decía como que, oye, claro, podemos ver esto desde una perspectiva de que, ay, sí, esto puede atraer más cosas de miedo. Y créanme que sí, de alguna forma empecé a escuchar historias que sí me asustaban de verdad, ya no era chistoso. Entonces, no sé, ese pensar como que de alguna forma todavía nos gusta ese miedo y por eso estamos viviendo todo lo que estamos viviendo. Yo sé que cuesta como que creerlo, pero es lo que yo entiendo en este momento. Ahora también tenía como que una duda, o bueno, no sé, estaba pensando sobre lo que nos enseña el Maestro Jesús, bueno, en lo que nos han enseñado en la Biblia, que él eliminaba demonios. Entonces yo me pongo a pensar, claro, o sea, si uno tiene como que la claridad de que todo esto es como si fuera una obra de teatro, un sueño, simplemente negar esa oscuridad daría como que frutos a esa luz, pero me queda mucho esa duda, realmente podemos como que cambiar al otro. Esa es la pregunta, porque uno dice, bueno, ya sabes que no me gusta lo que estamos jugando, lo que está pasando, si estás endemoniado y me estás haciendo brujería o daño, no sé, me estás atacando, ¿puedo yo cambiar ese rol? ¿Y cómo? Bueno, tomando el final de lo que preguntas, Lina, mira que aquí en este párrafo sexto nos dice hacia el final, el maestro nos dice, cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esto para mí encierra la respuesta a tu inquietud. Claro que nosotros tenemos la capacidad de influir en el otro, pero no de la manera en la que nosotros pensamos, ¿cierto? Porque lo que nos dice aquí el maestro es que cuando yo logro conectar con mi centro de luz, poniendo mi fe únicamente en lo que es verdadero y me sostengo en ese lugar, lo cual corrige mi percepción y me permite percibir correctamente a los demás, yo en mi mente cómo los estoy viendo. Ya no lo veo como el asesino o como el ladrón o como la persona grosera, no, lo estoy viendo como lo que es, un ser inocente, santo y puro, más allá de sus apariencias. Cuando yo logro recordar en mi mente la luz del otro, eso genera el impulso que finalmente hace que el otro recuerde la luz en sí mismo. Y no porque necesariamente en ese momento vaya a ocurrir, no necesariamente. Esto puede quedar como una semilla en su mente y en su corazón, que en algún momento dará su fruto, pero ciertamente ese verlos en la luz y verlos desde la luz genera un impulso para que ellos finalmente puedan aceptar lo que son en esencia. No porque estemos decidiendo por ellos, porque fíjate que ni siquiera Dios se toma el atrevimiento de violar el libre albedrío, pero sí ciertamente porque con el impulso de luz que estamos generando, gracias a sostenernos en ese lugar, de poner la fe únicamente en lo que es verdad, de ver la inocencia, de ver lo que es amoroso, estamos generando un impulso que inevitablemente tiene efectos en lo sutil y que con el tiempo, no sabemos si más tarde o más temprano, van a verse esos efectos precisamente en el mundo de lo que llamamos la realidad o las formas concretas. Y frente a lo que decías de la adicción al miedo, ciertamente es una adicción. El miedo, así como el sufrimiento y el dolor, es una adicción, pero es una adicción que corresponde al ego. El ego es el que se ha hecho adicto a eso.
e incluso ha condicionado física, biológica y químicamente al cuerpo para esa adicción. En el momento en el que tú logras reconocer que tú no eres el ego, así como logras reconocer que tú no eres tus pensamientos, que tú no eres tus sentimientos, que tú eres la presencia que observa todo eso, en ese momento se rompe la identificación y puedes elegir. Y esa elección lleva incluso a transformar al cuerpo físico, química, biológica y neurológicamente, para que deje de, como un adicto, pedir esas sustancias a las cuales ha estado acostumbrado. Bueno, con esto vamos llegando al final de nuestro encuentro de esta noche. Un encuentro muy interesante, la verdad. Me encanta todo lo que han compartido. Qué oportunidad tan linda de escucharles, de ver sus reflexiones, de enterarme lo que están experimentando. Muchísimas gracias por quererlo compartir. La próxima semana, el próximo lunes, vamos a comenzar con nuestra tercera sesión de este tercer capítulo y así vamos avanzando en todo este estudio. También tengo una noticia maravillosa para todos y todas, y es que en este mes de noviembre, muy seguramente la tercera semana de este mes de noviembre, vamos a tener nuestro intensivo de un curso de milagros. Va a ser el último de este año, ya por calendario, no nos daría para hacer otro intensivo este año, y queremos aprovechar la época que nos brinda la posibilidad de anclar desde lo simbólico unas claridades enormes y seguramente revisar muchas creencias frente a este tema, y es precisamente la Navidad. Así que nuestro tema de este último intensivo de este 2024 es la Navidad del corazón. Les estaré compartiendo la información esta semana para que se agenden y ojalá quieran y elijan acompañarnos. Va a ser una experiencia muy bonita, aprovechando todo este inicio a la época de Adviento para disponer nuestra mente y nuestro corazón a vivir una Navidad con un sentido profundo, más allá de las costumbres, de las tradiciones, verdaderamente disponernos en nuestro corazón a ese renacer. Así que les estaré compartiendo la información. Un abrazo, que tengan excelente noche y muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Feliz noche a todos y todas. Gracias. Chao. Chao.